el noveno capítulo del bloqueo al desnudo y este es un capítulo especial porque hoy vamos a hablar de la supresión de la cuota azucarera bajo Kennedy, Exactamente, bajo el presidente Kennedy. exacto. Y yo quiero dar también la bienvenida a una persona muy especial, Rosana Fuentes, que está en el chat, David Soto León, buenas noches. Entonces, bueno, no sé si ya podemos empezar Javier, tú no me dijiste que querías hacer una corrección. Sí, yo quería hacer una corrección de la cápsula, una información que yo di en la cápsula número 2 del bloqueo. No sé si recuerdan de un niño dominicano muerto que yo mencioné. Sí, El nombre es Ovidio Méndez, que eso fue porque parece ser que la fuente a la que yo accedí fue susceptible a una manipulación trujillista. Y ahora le explico qué fue lo que sucedió. Eh, Escuchando yo al doctor Elías Acosta, que hizo una investigación sobre este tema, junto a Pablo Yabre. Yo tuve la suerte de conocer en la Alianza Martiana a Pablo Yabre y allí intercambiamos teléfonos, números de teléfono y todo. Yo no he podido contactarlo, pero es un hombre de mucha cultura. Y este hombre, Pablo Yabre y el doctor Elías Acosta, hicieron una investigación. De hecho, está recogida en un libro, no sé si ya publicado, pero el doctor Eliades habló de que en su programa, en uno de estos programas de su canal de YouTube, Pensar la Historia, sobre este tema. Entonces yo me di cuenta que la fuente contenía ese rol. El problema es que sí es verdad que los diplomáticos son agredidos, como yo había dicho. Sí es verdad que eh, esto ocurre en República Dominicana bajo la dictadura de Trujillo. Se monta una provocación. ¿Quiénes fueron los organizadores? Batistianos como Esteban Ventura No. Hay que recordar que estos torturadores salieron huyendo de Cuba y encontraron refugio en República Dominicana. Martín Pérez, otros altos oficiales de órganos represivos batistianos. Y estos dos diplomáticos cubanos van a las oficinas en la zona colonial, el Banco de Reserva, para hacer unos depósitos y unas extracciones allí, y son atacados por 7 individuos batistianos que o sea, hieren a estos hombres, y en esa situación se produce eh, este incidente, ¿no? O sea, de que el supuesto niño muerto realmente no fue así. Trujillo dijo que los diplomáticos al disparar, uno de ellos mata a un niño que iba de paseo con su padre. Es falso, esa información es falsa. Eh, y eso está en el tomo 3 de obra Fugas Equivocadas, que fue auspiciado por el Archivo General de la Nación. Ya dije, este investigador, y lo demostraron en documentos de la época que todo fue un montaje de Trujillo. Lo que sí es cierto que sí murió un batistiano, pero no en ese momento, sino que ellos de allí son llevados o sea, se les arresta a estos diplomáticos cubanos porque claro, tienen esta confrontación y les exigen que entreguen las armas. Ellos dicen que están amparados por leyes internacionales, por supuesto, son diplomáticos que tienen inmunidad diplomática y que ellos naturalmente fueron las víctimas en este caso. Pero para evitar situaciones, entregan las armas después de contar las balas, porque sabían que podía haber algún truco. Viene un representante de Relaciones Exteriores dominicano y lo conduce hasta la embajada. Bueno, supuestamente ellos dicen, bueno, ahora nos van a... Pero ellos notan que han retirado las postas de la embajada. O sea, no hay policía dominicana allí. Ellos dicen, ellos se huelen el tocino, hay algo raro. Ellos entonces, ahí es cuando se produce, hay como 100 batistianos, una turba de 100 batistianos, encabezados por estos torturadores, Esteban Ventura y compañía, y entonces que eran prófugos de la justicia cubana. Y entonces esta gente roban, le prenden fuego a la embajada,
a la embajada cubana en República Dominicana, y los diplomáticos cubanos tienen que replegarse al segundo piso, se atrincheran en una habitación, se defienden a tiro, y entonces es cuando matan a un batistiano. 2 horas después llega la policía dominicana, todo ese problema. Pero yo quería decir que esta fuente, parece ser que esta fuente seria, yo la tomé en un archivo de Cuba, pero parece ser que fue susceptible a la manipulación trujillista, porque Trujillo tenía una red de relaciones públicas y mintió que un niño de 7 años, este caso, y eso fue falso. Solamente quería aclararle ese dato. Me disculpan por ese error. Y bueno, ahora ya podemos comenzar con la culpa no es tuya. Obviamente había gato encerrado para manipular y para engañar. Claro, esto se produce en un momento donde ya Trujillo se olía de que no las tenía buenas con el gobierno revolucionario cubano, a pesar de que todavía no se habían roto las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas se rompen un poco después, pero Trujillo se está dando cuenta. De Trujillo, por supuesto que le da luz verde a todos estos batistianos que estaban... Mira, Javier, antes de empezar, Jesús Pérez, mi amigo, quiere decir una cosa, y porque después que empezamos ya no podemos, tú sabes, no Claro. podemos interrumpir la cápsula. Vamos a dejar que suba un momentico, pero la verdad que esto no es este no es el formato de nuestro programa. No vamos la discusión es después, pero si hay algo de emergencia voy a permitir que suba. Pero ahí tienes, Jesús Ciro, el link. Pues sí, no, bien interesante que los trujillistas, para como un chantaje sentimental, utilizan a un niñito en todo esto. Saludos, Jesús Ciro. Saludos. Oye, ¿cómo estás, Javi? Mi hermano, saludo en saludarte. Michael, lo mismo, lo propio. Michael, no, era para comunicarte que, perdona que esto esté fuera pero es que la única forma tengo para comunicarme contigo ahora es esta, porque te llamaban en el resto del día y no hemos tenido tiempo no sé qué te ha pasado, que no me has cogido el teléfono. Que me dijo Mercedes que tú estás interesado en ver a Mercedes y saludarla y eso, entonces ya tú tienes carro para moverte, ¿no? Tú andas en una van y eso, para llevarte después por interno la dirección de Mercedes, para que vayas a verla y eso. Oka, comunícate conmigo por WhatsApp. Ok, me voy a comunicar contigo por WhatsApp entonces. Bueno, yo estoy viendo la directa, me vas ahora nada más que termine para seguir viendo la disertación de Javier. Y bueno, cuando tú abras el stream ya libre, yo subiré y opinaré. Perdona la molestia, Javier, y perdona la interrupción. Tranquilo. Bueno, los quiero. Y gracias por esa palabra. Esa palabra me quedó grande de disertación, pero bueno, esto es una conversación entre nosotros aquí prácticamente. Así que, pero gracias por todo, Jesús Ciro. No hay problema ninguno. Entonces, Michael, comenzamos con la cápsula 9 del bloqueo. Oye, la verdad que la aclaración que hiciste está muy buena, pero también esa historia está muy, muy interesante. Me parece como una película. Imagínate tú estar en una embajada asediada y tener que encerrarte en un cuarto y fajarte a los tiros con con un grupo de 100 batistianos. Eso debe haber sido una aventura, una aventurita. Es una peliculita lo que se formó ahí. Sí, eso fue terrible. Y Trujillo no respetaba nada, porque eso se hizo por supuesto que eso se hizo con el consentimiento de Trujillo. Ahí nadie se movía si no era con el consentimiento de Trujillo. Trujillo era, como quien dice, el dueño de la finca. Sí. Claro, Trujillo empieza a entrar en contradicciones con ciertos intereses estadounidenses, y ahí es cuando, por eso es que la CIA y eso lo mandó a matar. Pero bueno, vamos a seguir con la cápsula 9. Hoy toca la supresión de la cuota azucarera bajo Kennedy. Tú puedes continuar con los antecedentes. Entonces aquí dice, los antecedentes de estos son la reducción de la cuota azucarera bajo
cubana bajo Eisenhower. Que hay que ver la cápsula 5. Exacto. cápsula 5. Eso está en la cápsula 5. Si no se entiende la reducción de la cuota azucarera, entonces no se va a entender la supresión bajo Kennedy. Sigue, Michael. Ok. Entonces, esto es de la jerarquía, entramado jurídico y texto. Ok. La ley de comercio con el enemigo. Alegando razones de interés nacional, entre comillas, ver la proclama presidencial 3401, el presidente Kennedy abusó de los poderes conferidos por esta ley, esto es, de una emergencia nacional perpetua heredada de la invocación de dicha ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba. Exactamente. Sí, sigue. La ley de comercio con el enemigo todavía no había sido invocada contra Cuba. Es la tercera vez que se produce esto. O sea, ya lo vimos ya en el caso del bloqueo decretado por Eisenhower el 19 de octubre de 1960, donde, sin que esta ley todavía apareciera en los libros, usaban esta emergencia nacional perpetua contra Cuba. Entonces, cada vez que usan este eufemismo, razones de interés nacional, esto es seguridad nacional, esto se traduce en que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y se usa aunque ellos no mencionan a Cuba para nada, ellos usan esa emergencia nacional perpetua contra Cuba. Bien, es la tercera vez que lo hacen, lo hicieron ya como dije en el bloqueo decretado por Eisenhower, lo hicieron en el bloqueo decretado por Kennedy en los inicios del año 1961, apenas Kennedy toma la presidencia ya está imponiendo un bloqueo, no formal aún, claro, no es el formal que todo el mundo conoce. Y ahora esta es la tercera vez. Vuelven de nuevo a usar en la ley de comercio con el enemigo de una manera indiscriminada. Esto es, o sea, no de una manera formal, todavía no ha sido invocada oficialmente contra Cuba. Sigue, Marco. Correcto. El 31 de marzo de 1961 se aprobó con la firma del presidente de la ley pública 8715, que no es más que la ley azucarera de 1948 con una nueva enmienda a su sección 408 y se extendió la autoridad presidencial para establecer la cuota azucarera cubana hasta junio 30 de 1962. Asimismo, se estableció que los suministros de azúcar no se adquiriesen en ningún país con el cual Estados Unidos no tuviera relaciones diplomáticas. Eso es otro de los mitos, y voy a explicar esto. El problema sigue. 75 Estatuto 40, sigue. El rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba había tenido lugar el 3 de enero de 1961. Esto lo voy a explicar un momentico. Esto es otra razón, o sea, aparte de las razones de interés nacional que ya yo expliqué, de los argumentos que justifican la arremetida de Kennedy contra la cuota azucarera cubana, además de esto de la ley de comercio con el enemigo, ellos dicen de que los suministros de azúcar no se adquiriesen en ningún país con el cual Estados Unidos no tuviera relaciones diplomáticas. O sea, hay que recordar que ya yo cubrí ese tema de que cuando se produce la ruptura de las relaciones diplomáticas, estaba el embajador Philip Bonsal, el embajador Bonsal, que es el mismo al que le escribe la carta, es el que le escribe aquella carta a Roy Rubenton, al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. No sé si recuerdan cuando se tocó el tema del paro petrolero, aquella carta. Entonces, nada, porque ya Smith había renunciado el 10 de enero por vamos a decir, por ser allegado a Batista, o sea, por todo lo que hizo, por toda la complicidad de la embajada con los crímenes de Batista. Y de hecho, creo que el hombre hasta
hasta brindaba cuando se producía un crimen contra los revolucionarios, todas estas cosas terribles. Y claro, tuvieron que sacar el 10 de enero a Smith y pusieron a Gonzalo. Entonces, bueno, la cosa es que se dice que, y esto lo hacen pensando en Cuba, que Estados Unidos, o sea, no va a adquirir ningún suministro de azúcar con un país con el cual no tuviera relaciones diplomáticas. Claro, están pensando en Cuba porque Estados Unidos había roto las relaciones diplomáticas y consulares el 3 de enero de 1961. Estados Unidos lo decide, no es Cuba, o sea, es Estados Unidos el que lo hace, el que rompe las relaciones. Es decir, que esto está sustentado en las razones de interés nacional y en menor grado referencia a las relaciones diplomáticas. Ahora, esta ley que tengo que explicar, esta ley pública 87-15, ¿por qué se aprueba el 31 de marzo de 1961? Hay que recordar, por eso decía que había que remitirse a la cápsula, si mal no recuerdo, número 5, era 5 o 4, no, creo que era 5, que tenía que ver con la reducción de la cuota azucarera bajo Eisenhower. No sé si recuerdan que había una ley pública que le permitía al presidente maniobrar el asunto de la cuota azucarera, la asignación de una cuota azucarera, hasta el primer trimestre de 1961. Incluso aunque ya él no fuera presidente, porque Eisenhower termina su mandato el 20 de enero de 1961, pero aunque no fuera presidente, esa ley permitía que sea cual fuera el presidente de los Estados Unidos, o sea, era hasta los primeros 3 meses, o sea, todo el año 1960, desde que se hizo, todo lo que quedaba del año, creo que se hizo casi a mitad del año, no sé si se acuerdan, esta ley pública viene del Congreso, el proyecto de ley lo firma el presidente y le permitía maniobrar con la cuota azucarera hasta el primer trimestre. Ya el presidente no puede, recuerden que esto tiene que ser con el Congreso, porque esto es una ley azucarera de 1948, tiene que ser el Congreso el que le dé maniobra, ¿no? O sea, que le dé la posibilidad de que el presidente pueda maniobrar, ¿no?, esto de la cuota, y por eso es que el 31 de marzo, enero, febrero, marzo, por eso es que el 31 de marzo se firma esta ley que viene del Congreso, que es una enmienda que se le hace nuevamente a la ley azucarera de 1948, y entonces por eso pasa eso. Ahora el presidente puede maniobrar hasta junio 30 de 1962. O sea, puede alterar la cuota hasta esa fecha. Continúa, Michael. Disculpe. No hay el 13 de julio de 1962 se aprobó la ley pública 87-535 para enmendar la ley azucarera de 1948, la que en su sección 3 redujo la proporción establecida para la cuota cubana de un 96% a un 57,77% de la cuota azucarera total. Prohibió la compra de azúcar en países con cuota con los cuales los Estados Unidos no tuviesen relaciones diplomáticas y estipuló el prorrateo de estas cuotas entre los otros suministradores de Estados Unidos. Perfecto. Ahora se dan cuenta que la fecha es 13 de julio. ¿Por qué 13 de julio? Porque precisamente la otra era hasta el 30 de junio de 1962. Entonces, claro, ahora el presidente, de nuevo, para poder maniobrar, tiene que venir desde el Congreso una ley, ¿no?, que le permita nuevamente, o sea, alterar la cuota azucarera que él va a disponer. Porque acuérdense que la ley del 1948 ya asignaba eso por año. Y ahora el presidente tiene que cambiar eso, y por eso viene el Congreso, ¿no? Y el presidente lo firma y lo convierte en ley, por supuesto. Sí. Entonces, ahora viene el texto. Puedes ahora, este es el entramado jurídico de lo que vienen a ser las proclamas presidenciales, que ya sí son órdenes del presidente. O sea, para esto no hace falta el Congreso, que Michael va a cubrir. Sí, Michael. Okay. Esto es el 31 de marzo
de 1961. Proclama presidencial 3401, cuya base jurídica es la Ley Pública 87-15 del presidente John F. Kennedy, mediante la cual suprime totalmente cero la cuota azucarera cubana en mercado norteamericano para el año 1961. Son 3 millones de toneladas por razones de interés nacional. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes recuerdan, Eisenhower, por eso había que ver la cápsula número 5, había reducido, no sé si recuerden, si se acuerdan, la cuota azucarera, pero a tal punto que ya para el primer trimestre de 1961, Eisenhower había suprimido la cuota azucarera cubana, o sea, cero, ¿no? No sé si recuerdan eso. Ahora Kennedy va a suprimir para todo el año, ¿no? Ustedes saben que Cuba lo que exportaba hacia Estados Unidos era esa cantidad de toneladas, ¿no? Esa cantidad de toneladas que menciona Michael, aproximadamente, eran 3 millones de toneladas, toneladas cortas, como se le llama. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no va a, o sea, ya le está, acuérdense que este es el renglón fundamental de la economía cubana. O sea, va a ser cero, pero no solo para el año 1961, incluso hasta el 30 de junio de 1962. ¿Por qué hasta el 30 de junio de 1962? Porque hasta ahí es que la ley le permite. Maniobra quiere decir, va a ser cero para el año 1961 o para lo que queda del año 1961, porque esto fue en marzo, 31 de marzo, o sea, los 9 meses restantes, más hasta el 30 de junio de 1962, que es lo que le permite la ley. Entonces, noten esto de este concepto de razones de interés nacional que yo voy a explicar ahora. Eso es un neologismo que deviene de lo que Orwell definiría en su obra 1984 como neolengua. Es el newspeak, y que es el lenguaje empleado por el gobierno para ocultar sus propósitos. O sea, ¿no? El interés nacional, o sea, que pregona Kennedy como base conceptual para arremeter contra la cuota azucarera cubana, es un claro ejemplo de eso. Se precisa, ¿por qué? Porque detrás de la fraseología interés nacional, lo que hay realmente es aquella situación de emergencia nacional perpetua de los poderes conferidos por la ley de comercio con el enemigo. Entonces, ya sigue, Michael. Hermano, todavía no se puede subir, todavía no, porque estamos hablando sobre el bloqueo. Le estoy respondiendo a Cuba, que el pobre quiere subir, pero estamos tratando de cubrir esta cápsula y después Michael va a poner el link. No te vayas, Cuba, porque esto no va a demorar mucho. Esta cápsula es bastante corta, así que ya ahorita estás arriba. El formato del programa es que nosotros leemos la cápsula y después abrimos para que todo el mundo participe. Así que ya casi estamos terminando. Sí, esta cápsula es breve. Sí. Ok, esto ya viene siendo para el 1 de diciembre de 1961. Es una proclama presidencial. Proclama cuya base jurídica es la Ley Pública 87-15 de la proclama presidencial 3440, que es 26 Federal Regulation 11714, mediante la cual, bajo la autoridad conferida por la Ley Azucarera de 1948, tal como fuera enmendada, Kennedy determinó en interés nacional. ¿Quieres hablar ahí, Javier? Sí, no, es el mismo punto, es lo mismo, es la misma, vamos a decir, el mismo documento que acabo de mencionar. Kennedy determinó en interés nacional establecer en cero la cuota azucarera cubana hasta el 30 de junio de 1962. Sí, porque hay un error que voy a explicar. El problema es que aquella proclama presidencial es para ese año, o sea, en 1961 eso es cero, pero ahora, como va a venir el año 1962,
él en diciembre dicta otra, porque acuérdense que la ley le dice al presidente, usted, cuando estime conveniente, pues lleve a cabo esto, le dice la ley, ¿no? Y el presidente, a través de una proclama presidencial, a través de una orden ejecutiva, entonces nada, pues a través de una orden ejecutiva hace que la ley se cumpla, y lo hace de esta manera, ¿no? Entonces ahora hasta el 30 de junio de 1962 va a ser cero. Entonces, Okay. ajá, ahora viene la otra. Ok, esto es el 19 de julio de 1962. Espérate un momentico. Antes de eso, esto demuestra que el bloqueo es un acto de genocidio, ¿no? Y habría que, entender la cápsula número 2. No sé si recuerdan el concepto este de genocidio. Si quieren se los recuerdo. Vamos a explicar por qué el bloqueo es un acto de genocidio. No sé si recuerdan, porque ya esos argumentos fueron elaborados en la cápsula 2. O sea, viola el derecho internacional. O sea, hay que entender lo que era el azúcar. El azúcar era el principal y casi el único aporte de la economía y finanzas de la isla. Hay que partir del hecho histórico de que ya en el año 1958 Cuba suministraba el 33% del consumo interno del azúcar de Estados Unidos, y los ingresos por exportaciones de azúcar representaban para Cuba en ese año, prácticamente el triunfo de la revolución, el 80% del total de los ingresos por exportaciones del país. O sea, Cuba, esto lo tocamos en la cápsula, pero lo voy a retomar por la importancia que tienen estos programas presidenciales. Eminentemente tenía una economía que dependía de los ingresos del azúcar. Así que el gobierno de los Estados Unidos lo que buscaba era la implosión a través de la reducción y luego supresión de la cuota azucarera en el mercado de los Estados Unidos, de la que dependía la economía cubana. Ese fue uno de los primeros actos de agresión y de sanción, y se concibió desde entonces como acto dirigido a generar escasez, privaciones, hambre, penuria en Cuba, con el objetivo de doblegar la voluntad política del pueblo cubano y que eso diera pie a un derrocamiento del gobierno revolucionario. Por tanto, atendiendo a las palabras de Robert Cleaver, bueno, en aquella época era Robert Cleaver, pero no lo voy a volver a tocar. Entonces, el gobierno cubano viola el derecho internacional humanitario, que es lo que yo quería leerle. O sea, viola todas las resoluciones de las Naciones Unidas y además instrumentos del derecho internacional que prohíben el uso de alimentos y medicinas, en este caso alimentos, como armas en los conflictos internacionales. O sea, Estados Unidos está usando el azúcar, está usando esto como un arma. El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos, y califica como acto de genocidio, delito de genocidio, según el derecho internacional y por las normas internas de los estados que son miembros de la Convención de Ginebra para la prevención y la sanción del delito de genocidio, con los incisos B y C del artículo 2, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, y de la Convención también de las Naciones Unidas relativa a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1948, de las cuales es miembro Estados Unidos y también Cuba, por lo que es incluso una violación del derecho internacional humanitario, incluso si hubiera un conflicto. Pero además, no solo los derechos sociales, no solo los derechos de todo un pueblo, viola también la engañosa y pretenciosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, que es la que más le gusta a los burgueses, es la que va más a los derechos individuales, cuando aquello no hablaba de los problemas del África, de los derechos de los pueblos del África a ser libres, que eran en colonias. Entonces, en particular, el derecho de toda persona, o sea, viola eso también, a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar, incluido la alimentación, la atención de la salud, la vivienda, los servicios sociales necesarios. Asimismo, la conferencia afirmó que la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión política. Quiere decir que aquí hay para todo el mundo, hay para los capitales, hay para las personas que tienen una ideología burguesa, hay para las personas que tienen una ideología socialista. O sea, viola todo esto, este problema del azúcar, del bloqueo, viola todo esto. Por eso quería retomar este tema, pues me pareció importante.
Eso en parte a... Ahora puede seguir Michael con la próxima proclama presidencial. Ok, la del 19 de julio. Sí. Perfecto. Como ya acabamos de repetir ahora, el 19 de julio de 1962, basándose en la autoridad conferida por la sección 202C 4B de la ley azucarera de 1948, como fuera enmendada, esto es, Ley Pública 87-535, el presidente estadounidense dictó la proclama presidencial 3485, que reasignó a Argentina y República Dominicana la cuota azucarera estipulada para Cuba. Ahora, déjenme explicar esto. Fíjense en la fecha, 19 de julio del 62. De los dos instrumentos jurídicos, de las dos leyes públicas que Michael cubre en los antecedentes, en la jerarquía jurídica de esto, no va a ser la primera, tiene que ser la segunda, porque las dos primeras proclamas presidenciales estaban paradas bajo la primera, ¿no? Ahora, esta última, que es el 19 de julio de 1962, ya tiene que estar amparada por la segunda, ¿no? Estoy hablando de las leyes, no de las proclamas, de las que él cubrió ya. Entonces, ¿quiénes que estaban en Argentina en ese momento? ¿A quién? Porque lo que hicieron fue darle lo que le correspondía a Cuba a esta gente. ¿Quién estaba en Argentina en ese momento? Nada más y nada menos que Guido. ¿Quién estaba? ¿No era Perón? No, era Guido, que era un golpista, que era un hombre que los militares prácticamente lo obligan, él lloró y todo, pero al final es un golpista porque fue de un golpe de Estado. O sea, Guido, ¿no? Que era un títere de los militares. O sea, lo que había en Argentina en este momento era un gobierno inconstitucional. A ese es el que Estados Unidos le reasigna la cuota que le corresponde en Cuba. En República Dominicana en ese momento ya no estaba Trujillo, porque ya estamos hablando del 19 de julio de 1962, ya Trujillo había sido asesinado. Estaba un mequetrefe, otro que era, ahora no recuerdo quién era, pero era otro que no era de fiar tampoco. No era Balaguer, ahora no recuerdo el nombre. O sea, a estos personajes son a los que Estados Unidos les quita la cuota, o sea, le quitó la cuota a Cuba para dársela a esta gente. Eso es para que se entienda. O sea, para que se entienda. Cuba va, el problema es que pusimos el link, porque el enlace, porque el problema es que había una persona que tenía que dar un mensaje de urgencia y Michael compartió el link en ese momento y la persona subió. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que viste el enlace, pero no te preocupes, que ya ahorita lo vamos a poner. Bueno, Michael lo va a poner, porque yo no puedo administrar eso. Entonces, Michael, sigue leyendo. Okay. Se implementó la prohibición de cotizar el azúcar cubano en la bolsa de Nueva York, que es una medida adicional que implica afectación a nuestro comercio azucarero, puesto que nuestro azúcar se vende mayormente a corredores internacionales, y la imposibilidad de cotizar el azúcar en la bolsa de Nueva York, una de las más importantes del mundo, junto con la bolsa de Londres, no les permite a estos corredores, cuando no encuentran destino para su azúcar, cerrar sus contratos en la bolsa. Por tanto, eso implica condiciones más onerosas para nuestros contratos y pérdidas económicas indiscutibles. Entonces, esto, que es una cosa tremenda, Cuba ni siquiera puede cotizar en la bolsa. Entonces, esto, imagínense, ellos saben que el renglón, ya yo dije que esto era un renglón estratégico de la economía cubana, el azúcar. Ellos son así, los estadounidenses, esta gente del gobierno, estudian cuáles son las fuentes de mayor ingreso de la economía de un país y la destruyen. Entonces, la supresión de la cuota azucarera cubana imposibilita a Cuba de compensar las propiedades, no sé si recuerdan, nacionalizadas según lo normado por la ley 851. Eso lo abordamos en la cápsula 4.
había una ley que normaba cómo Cuba iba a compensar iba a indemnizar a las propiedades nacionalizadas, ¿no? Y Estados Unidos le está quitando a Cuba la posibilidad de pagar. A pesar de que Cuba siempre insiste en pagar, pero Estados Unidos con esto se lo está quitando por lo que decía. Yo no voy a volver a la ley. Ya esa ley se debatió en la cápsula 4, pero lo que decía la ley 851 era cómo es que se iba a pagar eso. Y era con el problema de un excedente del comercio del azúcar. Y eso no pudo ser así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace Cuba? ¿Cuál es el contragolpe de Cuba? Bueno, frente a esta situación, Cuba, como decía Fidel, una revolución existe en la medida en que es capaz de defenderse. ¿Cuál es la respuesta de la revolución? La nacionalización de los centrales azucareros. Esto es para que se vea como una cosa es resultado de la otra. O sea, porque después acusan a Cuba de que quería nacionalizarlo todo, de que había un plan macabro para nacionalizarlo todo, que esa era la agenda para acabar con el capitalismo. Realmente las cosas no se dieron así. O sea, las cosas se dieron a medida que Estados Unidos daba un golpe, como es el caso, Cuba reaccionaba nacional. Mamá, estoy en un programa público. Cuba nacionalizaba o sea, nacionalizaba los centrales, ¿no? Ya perdí el hilo. Nacionalizó los centrales como respuesta, pero fíjense si eso es una cosa, si la imagen de esta nacionalización del azúcar, hay un economista, Bourguet, de aquella pseudo república que teníamos antes del 59, un hombre que era honrado, era un economista serio, a pesar de su ideología, Felipe Pichardo Moya, lo pueden buscar. Era un hombre reconocidísimo, era un hombre respetado en su época como profesional. Hay un artículo de Bohemia del 8 de agosto de 1948, donde él pide, o sea, este hombre que no era socialista, pide que se socialice, o sea, que se nacionalice la industria azucarera cubana, o sea, los centrales y todo esto, ¿no? Para resolver los grandes problemas económicos del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ideas de la nacionalización, además de que tenían un precedente jurídico, o sea, estaban contemplados en la Constitución y todo. Además de eso, era una idea que incluso habían economistas como este hombre, que no es el único, respetado, que estaban diciendo que para resolver el problema ¿no? Había que socializar, o sea, había que si no se iba a resolver los graves problemas económicos que tenía Cuba. Y entonces yo quería mencionar a este hombre porque es mucha la campaña que se hace contra Cuba, de que, y lo que no explican es que precisamente esa medida que toma Fidel en el caso de la nacionalización de los centrales está dada por una arremetida terrible que hace Estados Unidos. O sea, no, hay que entender eso. Entonces ahora, Michael, es hora de poner la fuente. Acuérdate siempre del sitio web de Cuba versus bloqueo, para que las personas que estén aquí vean de dónde fue que yo saqué las proclamas numeradas, las leyes públicas y todo eso, para que se vea que yo lo saqué de esa fuente. Si tú lo pudieras poner igual que hiciste la vez anterior. Y eso es lo último ya antes de abrir el enlace. Ok, déjame, estoy buscando la página. Es Cuba versus bloqueo, www.cubavsbloqueo.cu. Creo que es así. Y lo vas a tener que poner en español. Yo creo que tú sabes cómo ponerlo en español para que la gente vea, lo presentas ahí. Y yo voy a decir dónde es que están las proclamas y eso. Perfecto. La fuente. Perfecto. Y ya estamos aquí. Y aquí para compartir con ustedes el compartir pantalla. Y ya estamos. A ver, estamos en el inicio. Busca la cronología. Ahí donde dice cronología, no. Busca ahí donde estabas ahí, sobre el bloqueo. Busca cronología. Y cuando busques la cronología vas a buscar al presidente Kennedy. Ahí abre Kennedy. Y ahora ahí debes encontrar en esa cronología
Claro, esa no es la única fuente que yo consulto, pero yo me imagino que de ahí fue que yo extraje la busca el 31 de marzo de 1961. En español siempre empiezan por el día, después el mes. Quiere decir, ella lo hace como en, o sea, como está traducido al español ahí. Ahí que encuentra. Tienes que encontrar dos cosas. Tienes que encontrar la ley pública 87-15 y tienes que encontrar ese mismo día la proclama presidencial 3401 que la toma como base jurídica. O sea, Sí. cuya base jurídica es esa ley. Eso tiene que estar ahí. Me imagino que también el busca también el 1 de diciembre de 1961 y ahí tienes que encontrar la proclama presidencial 3440. ¿Por qué 26 FR 11714? Porque yo expliqué que el 26 FR es cuando se publica. Primero se emite, presidente la emite y unos días después entra en vigor. Antes de que entre en vigor se publique en el Registro Federal de los Estados Unidos, como en Cuba, ¿no? Que se publica, o sea, en la Gaceta Oficial y entra en vigor. Aquí pasa algo parecido. O sea, se publica en el Registro Federal, por eso es 26 FR, por eso es esa otra denominación. Igual que las leyes, que tienen dos, está una que es, no sé si han notado, 75, Estatuto 40, eso es lo mismo que Ley Pública 87-15. Son dos denominaciones, pero al final busca, ya encontraste la del 1 de diciembre, ¿no? La proclama presidencial. Sí. Del 61, ahora busca el 13 de julio de 1962, que es la otra ley pública, 87-535, tiene que estar por ahí. 13 de julio de 1962. Ahí está. Y busca la proclama presidencial que tiene que ver con esa ley pública que está amparada ahí, que es del 19 de julio de 1962. Esa va a ser la proclama 3485. No sé si la encuentras. ¿La encontraste? Sí. Ok. Lo otro del problema de cotizar el azúcar cubano, eso yo lo tomé de otra fuente. Eso no viene ahí. Eso yo lo saqué de un tabloide, de una mesa redonda que se dio en Cuba contra el bloqueo. Una de las mesas redondas que cubría desde el año 59 hasta el 62, o del 62 al 66, ahora no estoy claro, pero creo que es la del 59 porque hay varios tabloides, creo que es ese. Y de ahí fue que yo tomé ese dato. Ese dato no lo vas a encontrar ahí, porque como ya yo dije, yo consulto diferentes fuentes. Yo creo que ya he dicho todo lo relativo a esta cápsula. Ya si quieres puedes poner el enlace para que suba a Cubabá, el pobre que está esperando, y otras personas que, bueno, no sé quiénes están dispuestos a participar, no sé, que suban. Ya lo puedes publicar. Y ahí está el link, compañeros y compañeras, así que están invitados a participar. Déjame limpiar un poco.